Bienvenidos todos a nuestro tercer programa de Derechito para la Casa. En esta ocasión estamos cumpliendo con los requisitos y las condiciones por las horas sanitarias, cada uno, comodidad de nuestros hogares. Francisco, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo ha tratado esta ya segunda semana de cuarentena? Yo no estoy en cuarentena, amigo. Yo soy libre. Francisco. Primera semana de cuarentena, pues, amigo. No, pues ya fue decretada una segunda semana. Sí, estamos en el sexto día de cuarentena. Ya no sé qué cosa limpiar en mi departamento, weón. He limpiado las ventanas, he botado ropa. Y Juan Carlos, pero al menos estás en tu casa. Sí, trato de estar todo el día en mi casa. Me toca ir a dejar a mi polola la pega en la mañana y después ir a buscarla en la tarde. Esas son mis salidas del día. Pero Maipú no está en cuarentena. Uno es de los barrios marginales. Aquí no llega el coronavirus, el virus de Cuico. Lamentablemente eso no es así. Francisco, tú me comentaste que tenías bastantes datos que comentarnos a propósito de... A ver, queremos a la audiencia decirle que este programa queremos dar un cierto cambio en el sentido de que no vamos a hablar los 45 minutos o la hora que dura el programa acerca del coronavirus. Nosotros entendemos de que cada uno de ustedes tiene... toda la información disponible y más de sobra la información. Yo creo que todos hemos visto ya todos los videos que están disponibles en redes sociales, ya hemos visto por la tele la información que anda circulando, y la idea de este programa es un poco desconectarnos respecto a ese tema, pero es evidente que no podemos hacer caso omiso a la situación que estamos viviendo, así que este va a ser un módulo introductorio y posteriormente pasaremos a hablar los temas más de fondo. Francisco, tú me comentabas de que tenías bastantes datos acerca del coronavirus que querías comentarnos. Sí, aparte de poder hacer aseo en mi casa y estar todo el día limpiando, hemos tenido otro tiempo de revisar redes sociales y hemos tenido tiempo de revisar páginas oficiales de tanto de gobierno como a nivel internacional. Y obviamente, como tú decías, salirse un poco de los consejos básicos de que hay que lavarse las manos, no hay que tocar cosas, hay que respetar la cuarentena, las comunas que están en eso. Hoy en día estamos en la fase 4, ¿cierto? Y esto implica básicamente de que tenemos casos en nuestro país que no son trazables, ¿cierto? O sea, que no sabemos cómo se contagió esa gente. Eso puede ser que alguien se haya contagiado en la micro, en el metro, en el ascensor de su edificio, pasando el perro. No se sabe con seguridad. Entonces, el tema que yo creo que va a publicar estos días, capacidad hospital del país, de las camas. ¿Cuántas camas hay en el servicio público? ¿Cuánta es la capacidad que tiene el país para satisfacer las necesidades de respiradores artificiales, de ventiladores mecánicos? ¿Y cómo estamos parados como país? Entonces, traigo harto datito respecto de eso. Lo que queremos ligar un poco con toda esta información que está dando vuelta en redes sociales respecto a cómo lo está haciendo el ministro Mañalich, que es lo que es el tema fondo, si este gobierno ha tenido una respuesta adecuada a la crisis sanitaria o no lo ha hecho. Entonces, no sé, amigo, si usted quiere que partamos a tiro dando cifras y que conversemos sobre las cifras, o quiere que nos metamos en algún tema específico. Yo partiría por las cifras, porque el resto es fake news, tema que conversaremos inmediatamente terminada esta breve introducción. Comencemos con las cifras, pues. Ya. Estuvimos revisando informaciones oficiales del Ministerio de Salud para ver efectivamente en qué parada está el país. Si el país está presupuestado o no está presupuestado para atender a la gente que va a caer hospitalizada. Entonces, lo primero que hay que decir es que el peor escenario que está manejando el gobierno es de tener 100.000 personas contagiadas al mismo tiempo, que es una cifra muy elevada, que está muy por encima de los márgenes actuales en los que estamos, pero que es la meta que tiene el gobierno de el peor de los escenarios. En ese escenario se señala de que al menos el 85% de esos contagiados van a poder sortear esta enfermedad como nosotros, estando en casita, viendo tele, tomándose un tecito. Sin embargo, hay un 15% de ellos que va necesariamente a requerir tratamiento médico, lo que no implica que van a caer hospitalizados, ¿ya? Eso es súper importante. En ese sentido, esta enfermedad lo que hace es básicamente generarte problemas respiratorios. Entonces, no sé si la gente que nos está escuchando habrá visto en las redes sociales
o las noticias, que un tema fundamental es la cantidad de respiradores mecánicos que hay instalados en el país. Entonces lo que hicimos ahora fue hacer un análisis de cuántas camas tenemos efectivamente con respiradores mecánicos. Entonces aquí hay cifras que son súper interesantes para ver cómo estamos parados como país. Hay que distinguir sector público y sector privado, eso es lo primero, ¿ya? Y camas en general. Entonces en nuestro país tenemos 39.000 camas, ¿ya? Esas camas están divididas tanto en el sector público como en el sector privado. Y aquí hay un mito que siempre se dice que en este país se privilegia la educación, o sea, la salud privada, que ahí está todo concentrado ahí, que ahí están las lucas. Y solamente analizando estas cifras vemos que en la red pública hay 27.000 camas y en la red privada hay 12.000 camas. Entonces el sector público prácticamente duplica al sector privado. Un buen momento para la gente de FONASA. Es un buen momento para la gente de FONASA y un muy mal momento para los que somos ISAPRE. Sí, efectivamente. Ahora, analizando las camas del sector público, que son los datos más interesantes, podemos ver que en la unidad de pacientes críticos, no sé si alguna vez alguno de ustedes, amigos del programa, ha tenido algún paciente hospitalizado en la unidad de pacientes críticos, conectado a ventilador artificial. ¿Se han pasado por ese desagradable momento? ¿Alguno de ustedes? Sí. Yo una vez estuve en la no sé si en la UCI o en la UTI. Creo que tratamientos intermedios creo que se llama. Perfecto. Pero ¿hay estado alguna vez en el hospital ahí con el paciente hospitalizado, 6 camas juntas o un doctor al lado, ¿cierto? Sí, pues y pasan doctores todo el día y enfermeros te rodean todo el día y te pasan monitoreando todo el rato. Sí. Estaba en esa situación. Mira, yo lamentablemente he tenido a mi viejo 2 veces hospitalizado, ambas con riesgo vital, un paro cardíaco, cirugía de corazón abierta, reemplazo arteria aorta, después un coma inducido. Entonces conozco muy al dedillo el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y ahí hay una unidad que se llama Unidad de Pacientes Críticos, que lo tienen todos los hospitales públicos y los privados. Y esa unidad de pacientes críticos se divide en 2 tipos de áreas: la unidad de cuidados intensivos y la unidad de tratamientos intermedios. Esto es súper interesante porque una unidad de cuidados intensivos es donde hay 4 camas, un respirador artificial por cada una de ellas, un médico de cabecera, enfermeras y kinesiólogos, que están todo el día con los enfermos, ¿no? De esas camas, en el sector público tenemos 700. ¿No? 700 camas intensivas de unidad de cuidado intensivo, que son camas que tienen inmediatamente un ventilador artificial. A eso se le suman 1.000 camas de tratamiento intermedio, que son camas sin respirador artificial. Eso es el sector público. Y el sector privado tiene 800 camas, tanto de unidad de pacientes críticos, de intensivos como intermedios. Nuevamente el sector público duplica al sector privado. Entonces, si hacemos un conteo de cuántas camas hoy en día tenemos disponibles con respirador artificial, que están instaladas en la actualidad para tener respirador artificial, son 1.000 camas, ¿ya? Por eso el gobierno habla de que la meta en Chile es, cuando tengamos 100.000 infectados, tener al menos 4.000 camas disponibles para poder atender a la gente que va a requerir ventilador artificial. De esas 1.000 camas, el gobierno ya compró 600 respiradores artificiales. Entonces vamos a subir a 1.600, 1.700 respiradores artificiales. Y esto es súper interesante porque son las medidas políticas que ha adoptado el Ministerio a fin de poder tener mayor cantidad de respiradores artificiales para satisfacer las necesidades públicas. Y se está hablando de la conversión de camas. No sé si ustedes han escuchado el término, conversión de camas. No. Nunca. ¿Han tenido algún paciente familiar que lo hayan internado y quizá haya operado? ¿Que hayan estado a pabellón alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les meten anestesia a los pacientes? Sí. Y el paciente se va a cirugía y el paciente después de la cirugía llega a una unidad de cuidado intermedio, que es la salida de pabellón, donde, por ejemplo, quedan conectados ventiladores artificiales. Sí. Todos estos instrumentos, todos estos espacios que tienen los hospitales, realmente camas de unidades de cuidado intensivo, sí están habilitadas con respiradores artificiales. Por eso el gobierno lo que está diciendo es: vamos a convertir estos espacios de todos los hospitales públicos y privados en camas con ventiladores. Es súper interesante porque lo que estamos haciendo, lo que hemos escuchado en la tele, es que todas las operaciones no esenciales se cancelaron. Entonces, un compadre que, por ejemplo, no sé, mi vieja tenía que operarla del brazo, tenía problemas a los ligamentos y le suspendieron la operación. Porque estos ventiladores tienen que estar disponibles para gente con riesgo vital, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ahí podemos ver que la meta del gobierno es sumar 4.000 camas nuevas, pero de estas sumar 1.300 camas críticas, ¿ya? Entonces acá hay, para no
hay como son súper importantes que se habilitaron nuevos, que el Dubai, el Félix Bulnes, el Frique, el Dangol y el de Padre de las Casas, donde se van a habilitar 1.700 camas, de las cuales 1.300 van a ser críticas, y se habla de que al menos 800 podrían ser con ventilador artificial. Entonces, como se puede ver, los números van hacia el alza. Vamos hacia un número de 3.000 camas, 3.500 camas con ventilador artificial. Acá también hay un... Nosotros que somos de la Chile, hay un sector de la universidad que está dedicada hoy en día a elaborar ventiladores artificiales dentro de la universidad, en concordancia con la FACH y con el Ministerio de la Ciencia. Hay ya 31 prototipos de ventiladores artificiales que se están intentando generar en nuestro país. Se están convirtiendo máquinas de anestesia en ventiladores mecánicos, se habla de 330. Y la otra medida súper importante que está haciendo el gobierno es, de plano, redistribuir los ventiladores artificiales. Y esto precisamente gracias al estado de catástrofe que está decretado en nuestro país, este estado de excepción constitucional, que le permite al ministerio quitarle ventiladores a clínicas privadas. Lo que ya se ha hecho en 2 clínicas, tanto en Puerto Montt y en Concepción, precisamente para redestinarla a ciudades que requieren hoy en día mayor cantidad de ventiladores. Esas son las cifras que manejamos hasta el momento. Estamos hablando de que un 4.7% de la población bajo 100.000 personas infectadas podrían llegar a requerir hospitalización, y el gobierno está haciendo todos los intentos para llegar a 4.000 camas con ventiladores. ¿Cumpliremos la meta? Esa es la pregunta que yo les dejo sobre la mesa. Oye, antes de hablar de la cantidad de camas con ventilador, que es una cuestión harto más compleja de lo que parece, porque un ventilador, uno se imagina un ventilador, pero no, es tiene que tener una red, casi que una cañería que le lleve oxígeno y un montón de cuestiones y un aparato, y no es fácil, según entiendo. Pero antes que eso... Sí. ¿Cómo? Hay 2 tipos de ventiladores. Están los ventiladores invasivos y los no invasivos. Los que uno siempre ve en la tele, o cuando ha tenido un paciente que viene saliendo de hospitalización, es ese tubito que te meten por la garganta, ¿cierto? Sí. Esos son los invasivos. Pero un ventilador también puede ser manual, que te ponen la máscara y que te ayudan con oxígeno a respirar. Entonces, se suman ambos, ¿ya? Para tener súper claro eso. Pero antes de hablar de eso, a mí me llama la atención que cuando hablamos de cifras y de casos de coronavirus, y siempre se habla de los casos que hay. Por ejemplo, se hacen rankings, se hacen tablas, se hacen gráficos, y siempre pareciera y nos da la sensación de que Chile está súper mal porque tenemos más casos, ponte tú, que Argentina, porque tenemos más casos, ponte tú, que el mismo Ecuador. Pero, ¿qué hay detrás de un caso confirmado? Según lo que yo entiendo, no es tan relevante la cantidad de casos confirmados, sino que la cantidad de personas que fallecen por el virus. Eso te dice un poco más, porque es un dato mucho más certero al final. La cantidad de casos confirmados depende de un montón de cuestiones y de la capacidad de un país de poder identificar primero esos casos. Y eso no en todos los países se da igual, y por lo tanto es una herramienta que no te sirve para comparar 2 realidades o 2 países distintos. Sí, yo aquí quiero... Yo voy a meter la cuchara después, porque hoy día vengo con mucho dato. Así que lo dejo hablar, amigo, pero después voy a meter la cuchara. Sí, quiero sugerir una página que seguramente va a aparecer por YouTube, pero la página es worldometers.info/coronavirus. Sí. ¿Ya? Y en esa página... ¿Inmediato? Sí. Esa página maneja información actualizada al día, tiene como 200 fuentes distintas, entre ellas la Universidad Estadounidense que la está llevando esta materia, Organización Mundial de la Salud, pero solamente maneja cifras en cuadros, ¿ya? Entonces, esa misma información tú la puedes ver en covidvisualizer.com, que está más interactiva, son los mismos datos, exactamente en la misma época. ¿Ya? Y ahí se pueden comparar cómo está la situación de cada país, no solamente los diagnosticados, sino que también la cifra de muertos. Y finalmente lo que pasa es que nuestro país tiene una cifra, si bien elevada, de diagnosticados, pero esto guarda relación directa con el número de test que se realizan al día.
Sí, y la capacidad de hacer test por día. Entonces, ya, vamos a seguir metiéndonos en cifras porque es súper interesante para desmitificar toda esta crítica constante que ha hecho, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico al ministro de Salud. Ministro que por lo demás es doctor de la Universidad de Chile y máster en epidemiología en una universidad en Canadá. O sea, es un compadre que de la materia sabe y sabe harto, mucho más que la presidenta del Colegio. Se dedicó a estudiar en la universidad, parece. La presidenta del Colegio Médico también estudió en la U, pero se dedicó a hacer dirigencia estudiantil. Es decir, menos tiempo para estudiar. De hecho, Mañalich fue coetáneo a Michelle Bachelet en su época de estudiante. Claramente a Mañalich obviamente le debe haber ido un poquito mejor y tuvo la suerte, porque es que sí que una suerte, de sacar un máster en la materia en Canadá. Y hay que también recordar de dónde viene Mañalich. Mañalich es un compadre que no viene de un colegio del sector cuico, viene del Liceo Manuel de Sala, sector público, subvencionado. Entonces me di la tarea, amigos, hoy día, en la tarde, porque consideré que era un tema súper interesante, sobre todo con lo que está pasando en Ecuador, que están cremando cuerpos en las calles, porque no tienen la capacidad de enterrarlos, de ver toda Sudamérica, completa, analizar país por país la cantidad de casos, la cantidad de muertes y la tasa de mortalidad. Adivinen cuál es el país de la región que tiene la tasa de mortalidad más baja. Chile debe ser. 0.52% de tasa de mortalidad. Tenemos 3.031 casos confirmados, 16 muertos y una tasa de mortalidad del 0.52 sobre 19 millones de habitantes. ¿Cuál es el país con la mayor tasa de mortalidad? No lo sé. Ecuador. En Ecuador también mal. Tienen 93 fallecidos oficiales hasta la fecha de hoy. Recordemos que estas son cifras oficiales de gobierno y hay países en los que es bastante difícil saber si las cifras son reales o no. Mi punto hace un rato. ¿Cómo podéis trabajar con cifras oficiales si hay capacidades distintas en cada país? Según yo, no existen cifras oficiales. Hay cifras de gobierno, pero no son cifras oficiales. Las cifras oficiales no las vamos a saber nunca, creo yo. Yo creo que depende mucho, pero sí de gobierno detrás. Entonces, yo al menos confío en las cifras de este gobierno y desconfío bastante en las cifras de otros gobiernos. Metámonos de Ecuador, un país con 17 millones de habitantes, muy cercano a la realidad de Chile, que tiene 19, tiene 93 fallecidos, tiene 2.748 casos confirmados, lo que da una tasa de mortalidad del 3.38%. Se decía que los muertos eran muchos más. Se decía que los muertos... Un amigo me contaba que hay un video que anda dando vueltas donde los muertos ya no los pueden ni contabilizar porque se les vinieron de un momento a otro y no estaban preparados. No tienen casi capacidad para hacer test. Y eso es súper importante porque cuando uno analiza las cifras de Chile y uno se quiere comparar con países que al parecer están intentando hacer las cosas bien, porque hay que sacar de que fallecidos van a haber. Lamentablemente va a haber gente que va a morir y harta gente va a morir. Esto es una enfermedad, es una pandemia mundial. O sea, salvo que tú encuentres la cura mágica, van a haber fallecidos. Y lo que tienen que hacer los gobiernos es tener la capacidad de responder de la mejor manera con su ingresos limitados, intentar responder a la población. Entonces, más lejos, el presidente Trump dijo en estos días de que ellos estimaban de que alrededor de entre 100.000 y 240.000 personas podrían fallecer. Si eso lo dice el gobierno norteamericano, ¿qué queda para Estados Unidos? Sí, es un gobierno muy confiable y muy transparente, de las democracias más plenas que hay en toda América. Las más antiguas. ¿Te doy las cifras de Estados Unidos? Que es un país en el que uno que pensaría que se están haciendo las cosas bien y que tiene recursos para hacerlo. Habitantes de Estados Unidos, 325 millones. ¿Ya? Casos confirmados, 211.408. Fallecidos a la fecha de hoy, 4.718. Tasa de mortalidad, 2.23. 2.23. Ellos ya están en casi 5.000 fallecidos. O sea, tú me estás diciendo que el presidente Trump hoy día dijo que ellos podrían llegar a ¿cuántos fallecidos? Entre 100.000 y 240.000 fallecidos. O sea, eso quiere decir que en Estados Unidos está recién partiendo. Son cifras súper alarmantes. Sí, pero habíamos dicho que la tónica de este programa no iba a ser alarmar ni iba a ser hablar todo sobre el coronavirus. Difícil. Así que, sí, el tema que está en boga. Yo iría cerrando un poco el tema para pasar al próximo tema. Sí. Yo para cerrar el tema diría que
no sé si la gente en su casa habrá leído el informe de JP Morgan, de que dice una especie de que Chile nuevamente es el país que mejor lo está haciendo a nivel latinoamericano. Estoy confiado, no sé, tengo una tinca muy personal de que se están tomando las decisiones correctas en el momento adecuado, de que se están tomando las decisiones adecuadas para un gobierno que tiene recursos muy limitados. Y nunca uno va a estar contento con la muerte, porque es una lata tener un familiar fallecido, pero creo que este gobierno se la está jugando por el pueblo, a diferencia de otros gobiernos latinoamericanos que simplemente están dejando morir a su gente. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Y a propósito del coronavirus y de las noticias, sobre todo acerca de los fallecidos y las medidas que se han estado tomando, ha rondado una cantidad más o menos importante de fake news. ¿Qué son las fake news? Y este es el segundo tema que queremos abordar en este programa. Las fake news son las famosas noticias falsas. Este concepto lo hizo de alguna manera popular Donald Trump en la campaña presidencial norteamericana y tuvo un boom justamente a propósito de esa campaña, donde comenzaron a aparecer un sinfín de noticias que evidentemente no solamente eran falsas, sino que a veces eran ridículamente falsas. ¿Cuál es un poco la lógica que hay detrás de la fake news? Yo diría que son dos. Por una parte existe un incentivo económico, ya que quien genera una página de fake news puede ganar dinero a través de los clics que se hayan hecho a través de la página o la publicidad que inserta dentro de esta página. Y por el otro lado también la vieja confiable... ¿En qué páginas pasa mucho eso? ¿Ah? ¿En cuál? Siempre sale publicidad, hay que estar cerrándola cada rato. Ahí te la dejo. Donde hay fútbol. Claro, páginas de fútbol. Pero bueno, el asunto es que por un lado existe un incentivo económico evidente a generar estas fake news y por el otro lado existe una vieja confiable y que está relacionado con el uso propagandístico de la prensa. Esto es conocido ya en las guerras mundiales, ya el elemento del periodismo pasó a ser un eje muy importante en lo que era el transmitirle a la población cómo se estaban llevando a cabo ciertas cosas. Y hoy en día, y creo que más que nunca, la prensa también tiene un rol importante, sobre todo ante hechos de importancia mundial. No solamente creo que debiésemos hablar de las fake news como noticias falsas, sino que también de ciertos sesgos que de alguna manera también han influido en el surgimiento de estas otras fuentes de noticias, en el sesgo que de parte de los periodistas se ponen en la entrega de la información. Así que, queridos panelistas, abro el tema. Juan Carlos, a ti te he escuchado bastante poco. ¿Qué piensas tú al respecto desde el sesgo periodístico que existe en las noticias? ¿Existe un sesgo periodístico? Yo creo que es inevitable que todo lo que sea informar exista un sesgo tanto ideológico como de forma de pensar, de una estructura en general. Siempre hay que tener un sesgo, siempre hay que hablar desde un lugar, desde donde estáis parados, eso es inevitable. Pero el problema se genera cuando lamentablemente no puedes distinguir entre algo cuando alguien dice algo por su sesgo o cuando lo dice porque quiere informarlo, ¿cachai? Yo creo que ahí está la diferencia. Cuando, ponte tú, un medio medianamente serio, El Mostrador, o estos medios como digitales que se sabe que son el hecho de que sea medianamente serio, pero... No, pero son medios que dentro de todo son digitales, que no necesitan una gran inversión, que trabajan periodistas, que tienen una profesionalización de la forma en que difunden información, pero que evidentemente es información tendenciosa y evidentemente es casi como que de repente ciertos políticos, ciertos sectores pagaran un inserto dentro de sus noticias para vender
casi que propaganda con forma de noticia. Y esa cuestión evidentemente es súper, no sé si poco ética, porque yo no soy periodista, no sé cómo, en qué niveles de ética se moverán y cuáles serán los límites de eso. Pero evidentemente afecta la información que uno recibe, ¿cachai? Y si uno quiere informarse para generarse su opinión, es súper complejo distinguir entre los distintos medios, entre ya sea el Mercurio, que también tiene su sesgo, que es mucho más, por así decirlo, moderado en la forma en que lo presenta, pero tiene una editorial y todos los medios tienen una editorial, pero se vuelve difícil informarse, se vuelve difícil saber qué es lo que está pasando, porque finalmente todo viene con una doble intención detrás. Y eso es un problema que ahora que estamos todos en la casa y que consumimos muchísimo más material audiovisual, nos informamos muchísimo más durante todo el día, porque estamos al lado del computador, al lado de la televisión, se vuelve mucho más grave, porque las fake news circulan de una manera rapidísima. Y aquí ya pasamos a otro plano, ya que son las redes sociales. Las redes sociales, a diferencia de la prensa, que tiene que tener, a pesar de todo, cierta decencia para esconder sus sesgos y para tratar de ser lo más objetiva posible, están las redes sociales donde tú mandáis a difundir un mensaje sin ningún tipo de firma, sin hacerte cargo de lo que dice, y se difunde, pero de una manera rapidísima. WhatsApp, una cuestión que si tú mandáis algo a 2, 3 grupos, de repente te llega el mismo mensaje media hora después por una persona que no tiene nada que ver con esos grupos. Entonces, se vuelve mucho más complejo el controlarlo. Al final es lo mismo que pasa con el virus, no tiene ningún tipo de trazabilidad todo lo que uno manda por redes sociales y lo que uno ve en redes sociales. Francisco. Yo soy un poquito menos diplomático que mi amigo Juan Carlos, un poquito más cabeza pistola con mis comentarios, como siempre lo he dicho, se me suelta la cadena de repente y me pongo todo desde la guata. Pues yo creo que los medios de comunicación son de plano de izquierda. Tenemos un conjunto de medios televisivos y de radio, en donde si uno analiza quiénes son los principales rostros de cada uno de los medios, gente como Mochiati, como este compadre de CNN, son toda gente que tiene una línea editorial propia, marcadamente de izquierda, que después uno los ve sentados en los matinales conversando cuestiones que son de defensa de ideología de izquierda. Lo de Rafa Cavada ya es llegar al absurdo de cómo un periodista puede hacer proselitismo político en la tele sin que nadie le diga nada, lo que llega a dar una vergüenza ajena tremenda. Por ende, es súper interesante el tema, porque en algún momento el presidente Piñera lo dijo, obviamente como nuestro presidente siempre se equivoca en decir las cosas, dijo miente que algo queda, se lo achacó a la KGB rusa, sin saber que la frase corresponde a Goebbels en época de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que esa frase es muy aplicable a los días de hoy. La prensa en general se enfoca en una línea muy marcadamente de izquierda, y lo vimos a raíz del estallido social. O sea, los delincuentes se dieron un baile en la sociedad, se dieron un baile en los calles, quemando lo que se les cruzaba por delante, y la prensa hablaba de hechos aislados de violencia. Nos quemaron no sé cuántos metros y prácticamente los metros se quemaron solos. Quemaron el edificio del GAM. ¿Y qué decía la prensa? Carabineros con sus bombas lacrimógenas, porque en algún momento las bombas lacrimógenas tuvieron la capacidad de generar incendios. Fueron los que detonaron la quema del edificio del GAM, lo que detonó la quema de Enel. Y la prensa cubre estas noticias desde la perspectiva de ellos, culpando al gobierno, culpando a las fuerzas de orden público, culpando a carabineros, culpando a cierto sector. La derecha se organiza para salir a marchar. Juntamos 15.000 personas en el Golf para manifestarnos de forma pacífica. Somos agredidos de forma brutal. Nos lanzan botellas desde edificios en movimiento, desde el 20 piso, que si te cae en la cabeza te puede matar. Pero va un periodista militante de izquierda, compadre sumamente sobreideologizado, que piensa que porque fuera que es un gran periodista, como Cavada, monta un show mediático, va a incitar a la gente, recibe agresiones, obviamente, lo que es totalmente condenable, y arma un tongo del porte de un buque con una polera que había que juntar sangre para ponerle más sangre a esa polera, que realmente era falso. Y la prensa le da y golpea a las marchas de la derecha diciendo que se incentiva la violencia cuando la realidad es otra. Para mí los medios de comunicación son asquerosos. La forma en que hacen difusión de ideologías que son erróneas está súper mal. La forma en que tratan la información está súper mal. Y una prensa sumamente ideologizada. Censura total para ellos, amigos. Yo a esa prensa no le creo.
Yo creo saber qué es lo que sucede detrás de este periodismo más militante. Y tiene que ver, si uno analiza, esto no es un fenómeno que solamente lo tenga Chile. Sin ir más lejos, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos. Donde Yo a la fake news. Yo a la fake news, se lo dice Donald Trump a Jim Acosta, que es un periodista de la cadena CNN, y que si ustedes se fijan, yo sigo permanentemente la política norteamericana y tengo la aplicación, de hecho, de CNN en el teléfono, y es impresionante la gimnasia mental que realizan estos medios para posicionar todo dicho de Trump como un dicho contrario a la población norteamericana, como un dicho racista. Por ejemplo, cuando Trump dijo que este era el virus chino, en lo principal que se abocaron los corresponsales de la Casa Blanca era por qué le decía el virus chino y no de las consecuencias médicas que iba a tener para la población el coronavirus. Entonces, otro caso, fue muy famoso justamente el día que fueron las elecciones norteamericanas, los dichos de Van Jones, que es otro periodista de CNN, que dijo que esto era un white latch. White latch es como una reacción de la gente blanca. Es un dicho derechamente racista. ¿Y cuál creo yo que es mi tesis de por qué? ¿Es como white trash, redneck, ese tipo de... No, es como... No, es una frase que es la combinación de blanco con backlash, que es reacción. Ya. ¿Ya? Entonces, esto según este periodista, era una reacción a el hecho de que Obama habría gobernado por 8 años los Estados Unidos y que era una reacción de los blancos y que por eso habían sacado electo a Trump. Causó mucho revuelo. ¿Cuál es mi tesis de por qué el periodismo, creo yo, se ha vuelto tan militante? Yo pienso de que si uno, vuelvo a Chile, si uno ve la realidad chilena, por ejemplo, los noticiarios en los años 90, creo que era un ícono Bernardo de la Maza. ¿No? Quizás Juan Carlos no va a saber quién es Bernardo de la Maza, pero Bernardo de la Maza rostro banca de TVN, y que tenían los periodistas una marcada tendencia de centro-izquierda, que muchos de ellos participaron en la campaña del no, por ejemplo, para Patricio Bañado, otro personaje icónico del mundo de la TV en esos años, que participó en la campaña del no. Pero aún así había cierto criterio y no existía esta posición tan militante. Creo yo que con el colapso de la Unión Soviética, muchos sectores de izquierda, militantes de izquierda, y a propósito de esto hay unos papers que, bueno, después podemos hablar sobre ello. El mundo de la academia se sobreideologizó. Y la academia, siento yo, que no solamente en el caso del periodismo, sino que también en la enseñanza de otras teóricos marxistas que fueron a las universidades. Yo creo que la izquierdización del periodismo parte con la izquierdización a partir de las universidades, de los docentes. ¿De la educación? Sí, absolutamente. Totalmente de acuerdo, amigo. Juan Carlos, ¿qué cree usted? Sí, yo creo que hay un tema de formación importante, pero también tiene que ver con que finalmente los medios de comunicación son un terreno de lucha política más, o sea, son uno de los tantos terrenos en los que se desenvuelve este enfrentamiento entre políticos, entre quienes quieren A y quienes quieren B. Me parece que se trata de una cuestión que es inevitable, siempre va a pasar, siempre vamos a tener periodistas tendenciosos, es una cuestión que es inevitable. Bueno, y como decía, al final es una cuestión inevitable. Vienen desde que entran de la universidad y están constantemente jugando en un tablero de información que
que orientan hacia un sesgo político, porque finalmente a la gente que estudia muchas veces en la universidad les interesa la política. Entonces se enseña, de hecho, en muchas universidades que la política es imposible de sacar de la comunicación y que cuando tú comunicas estás haciendo un acto político. Y eso es parte de la escuela del periodismo actualmente en Chile. Lo enseñan así y muchas personas utilizan el periodismo como una herramienta política más. Y finalmente que es una herramienta política totalmente efectiva. Lamentablemente en la derecha tenemos pocos periodistas jugados o comunicadores jugados. Hablemos más allá de los periodistas, son comunicadores jugados. Y que al mismo tiempo son muy reprimidos, son duramente reprimidos por los medios y por la misma izquierda, por sus mismos compañeros, son atacados. Entonces es difícil, es un campo político muy difícil, y quien domine el campo de las comunicaciones finalmente domina la opinión pública y puede posicionar o derribar a quien quiera. Y eso es muy grave, porque finalmente es una cuestión que afecta a la democracia. Tú tenías el poder de poder generar ídolos o dar vuelta a discursos de manera tan fácil, porque tenía el control de la mayoría de los medios, que era lo que decía Pancho, lo que pasó en el estallido social. ¿Cómo pasamos de, en el primer momento del estallido, estar todos impresionados y cuadradísimos, condenando los actos de violencia, y con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, fueron haciendo un cambio de discurso desde los medios, desde las redes sociales, desde distintos lados, y nos terminaron tratando de convencer de que la primera línea eran prácticamente héroes que defendían las manifestaciones. Entonces, todo esto viene en una complicidad tanto de quienes hacen política, pero también de muy importante forma de los mismos medios que tienen periodistas o comunicadores militantes. Yo creo que esa es la palabra, un comunicador militante, que más allá que comunicar, quiere exponer su programa político, quiere convencer a toda costa, incluso mintiendo y utilizando estas fake news de las que estamos hablando. ¿Y te digo algo que es peor? ¿Qué cosa? Dígalo. Que los dueños de las prensas, me refiero a las prensas, donde los grandes medios, donde se imprimen las letras de la tinta, los dueños de las grandes impresoras, los dueños de los diarios, en definitiva, los dueños de los canales de televisión, no responden a esta ideología de izquierda, pero sí responden a otra ideología. Sí, responden a otra ideología, a la ideología del dinero. Sí, y esa ideología del dinero es lo único que lo mueve. Hace que, en definitiva, yo voy a ser dueño de un canal y me da lo mismo que la línea editorial vaya en contra de toda mi cosmovisión, si es que me hace ganar plata. Al final del día, ¿puedo hacer un contrapunto, no? De eso se trata, para mucha gente. ¿Un solo contrapunto? Sí, adelante, por favor. A mí no me molesta tanto esto de tener medios activistas políticos, porque yo por definición no creo en la objetividad de la transmisión de la información. Todo es objetivo, ¿no? Entonces, lo que me molesta es que nosotros como sector político no tengamos la capacidad de hacer lo mismo. Eso es lo que me molesta. muy sí. Es que esa es la desigualdad que se genera, y eso es grave. Nosotros, por definición, tenemos una moralidad que nos da la defensa del libre mercado, que es superior a la moralidad que tienen estos compadres que son de izquierda, que lo único que hacen es promover ideologías de violencia y de distribución de la pobreza. Y no hemos sido capaces, dentro de las mismas reglas del mercado que nos rigen, que a nosotros nos encantan, de generar medios de comunicación alternativos que defiendan este modelo. Es como que nos diera miedo, como que al sector le da miedo. Mira, y a propósito de eso, ¿qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos, que es la cuna de la libertad, el paladín del mundo libre, como se ha dicho. En Estados Unidos, a partir del año 94, estamos hablando, Bill Clinton gana su reelección, los republicanos parecen estar en el suelo. Ellos se dan cuenta de la importancia de los medios de comunicación, y es en ese momento cuando ellos deciden tener su propio medio de comunicación. En Estados Unidos existe un movimiento de base muy grande de ambos sectores políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Existen movimientos de base bastante potentes. Y los movimientos de base... que son todos capitalistas. La política no hay izquierda. O sea, cada vez menos. Sanders es como lo más chistoso que hay en izquierda, y tampoco es un huevo que se declara socialista, entre comillas, pero que no marca.
No tenían un tema que ya quedó afuera en la primaria. Pero en la pelea. Sí. Pero los norteamericanos hicieron su propio canal de noticias. La derecha norteamericana hizo su propio canal de noticias y adivinen qué canal de noticias es Fox. Ah, claro. O sea, junta el deporte, junta las películas de acción que son muy del sector. Y ahí le mostraste a la sociedad que la sociedad tiene capacidad económica, porque compraste todo. No solamente tiene capacidad económica, Francisco, sino que también tiene un público cautivo. Entonces, en verdad uno se pregunta por qué. Ok, son un campo de batalla la prensa, los medios. Yo no concibo tanto que las universidades tengan que ser tanto un campo de batalla ideológico. Creo que allá hay una distorsión importante dada en parte por una autonomía universitaria mal entendida, donde finalmente las universidades pasan a ser voy a utilizar un término de Atria, como el Tribunal Constitucional, él dice que una tercera cámara, yo creo que las universidades pasaron a ser un segundo distrito. Amigo, ¿usted está enfermo? Un poco resfriado. Un poco resfriado. ¿Puede por favor citarnos capacidad en este programa? Por favor. Ya. Okay. Pero bueno, las universidades son un distrito donde militantes abiertamente políticos se han apoderado de la universidad y yo no sé con qué tanta pertinencia académica, más que ideológica. Eso. Ese es tu mood. Cerrar con eso. Sí, cierro con eso. No me quiero meter en el tema de la autonomía universitaria, porque tú sabes que yo muy bien la defiendo y la voy a seguir defendiendo. Y al contrario, yo creo que la universidad sí es un campo de batalla intelectual. Es un campo de formación académica en la que nosotros como sector, yo voy a ser reiterativo con mi crítica al sector, nosotros abandonamos ciertos espacios que son sumamente importantes. La universidad en un momento, abandonamos los gremios en su momento, abandonamos los sindicatos, abandonamos los medios de comunicación. Y creo que la crítica no está por despolitizar esos cuerpos intermedios, sino que al contrario, hay que volver a tomarlos. Y para eso hay que volver a meterse en la universidad. Y lo que yo creo que necesitamos jueces de derecha, necesitamos profesores de derecha, necesitamos militantes de derecha que sean capaces de defender nuestras ideas en esos espacios. Yo recuerdo cuando estudiábamos Derecho en la Chile, ¿cuántos profesores habían de derecha? Por ramo. Por lo general no había uno. Pero se han ido o muriendo o se han ido desilusionando de la universidad. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Por eso yo voy un poco en contra de la autonomía universitaria, pero creo que es tema para otro programa. ¿Qué haces con claustros que son cerrados, con claustros que se eligen entre ellos y que finalmente tenemos autoridades que duran ¿cuántos años? Y que no responden a la realidad nacional? A mí, por ejemplo, me encanta la labor que hace, por ejemplo, Verónica Monsalve en el Colegio de Profesores. La única miembro del Colegio de Profesores que es abiertamente, Verónica, no sé si es abiertamente de derecha, pero que es militante, no sé si militante, pero simpatizante de la derecha. La única que está metida. Me encantaba la pega que hacían ciertos dirigentes en sindicatos, como por ejemplo sindicatos del metro, donde hay sindicatos que son de derecha. Entonces, a mí me gusta que nuestra gente dé la pelea en las distintas instancias, pero que dé la pelea, no que se sustraiga de esa discusión. Y creo que ahí está la diferencia. Yo creo que es importante eso. Yo creo que es importante el nunca dar por perdida una batalla y que por más que sea difícil, el siempre estar ahí. Sobre todo cuando se trata de organizaciones sociales, representación de gremios, sindicatos, en las mismas universidades. Y eso significa no renunciar al activismo finalmente. Puede ser súper mal visto de repente que los políticos se apropian de estos sindicatos, de estos grupos, pero no se trata de apropiarse, sino que se trata de que estos grupos, al igual que un diputado, un concejal, un alcalde, tienen una cosmovisión política de las cosas y que por lo tanto es relevante su opinión respecto de muchos temas, y esa representación que hacen, que es gremial, básicamente, también tiene que ir acompañada de un intento por
por incluir a ese gremio dentro de una visión sistemática, dentro de lo que es una sociedad y el modelo de sociedad al que quiere tender. Y esos son los espacios donde finalmente se generan las mayores críticas, aportes o organizaciones de base que a favor o en contra de una idea son las que finalmente más se movilizan. Los partidos ya no son partidos de masas prácticamente. No tenemos en Chile un partido que pueda convocar a miles de personas más allá de alguna elección en particular. Ya la gente no tiene esa cultura y son los gremios, porque finalmente ahí es donde uno desarrolla su vida, es la universidad porque ahí vais a estudiar todos los días, es el trabajo porque ahí trabajáis todos los días, donde la gente manifiesta su visión política y defiende muchas veces de manera mucho más activa su misma visión. Sí, yo creo lo mismo, Juan Carlos. De hecho, veo de que... Sí, como que te estáis dando a entender mal, amigo. Estáis explicando mal tu proyecto y creo que estamos todos... No, yo solamente circunscribo a que el hecho de que en las universidades existe una sobreideologización no basta con que esté presente el sector. ¿Por qué? Porque existe un vicio que está institucionalizado. Cuando en la universidad quienes realizan los concursos y quienes realizan los concursos para integrar profesores, cuando quienes realizan los claustros que componen la universidad, que eligen a las autoridades, son completamente cerrados y están entregados a un grupo que coopta a sus propios elementos, es imposible que exista una lucha pareja. Muy distinto es al caso que puedan existir gremios del sector, porque no existe esta institucionalización del abuso de poder. Por eso es que yo creo que hay que... Depende del gremio. Y tiene que ver un poco con cambios ya de índole más institucional, legal. Pero bueno, ese es tema de otro programa. Quiero invitarlo a que discutamos. Te quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? No, te quiero hacer un paréntesis antes que terminemos. Estoy viendo una serie en Netflix, o sea, ya la terminé de ver, que se llama The English Game, un juego de caballeros. Los inicios del fútbol en Inglaterra en la época del 1880. Y precisamente el juego, por así decirlo, el fútbol, nace entre cuicos, ¿cachai? Cuicos que entre colegios muy, muy históricos de Inglaterra, de la clase alta, y ellos en algún momento arman la FA Cup y se juntan todos estos cuicos a jugar bajo las mismas reglas un juego que es el fútbol. Y en cierto momento este deporte empieza a gustarle al pueblo, y el pueblo empieza a jugar a la pelota. Y los juegos, en un intento desesperado por mantener su propio juego, empiezan a excluirlos. Y no se dan cuenta de que está creciendo un sentimiento en las bases sociales, que es el pueblo, que en algún momento se los puede comer. Y este parangón va con la universidad. Si tú cerráis la universidad y no permites que entren nuevos jugadores a jugar tu juego, en algún momento te van a parar una alternativa. Entonces, ¿por qué la derecha no tiene la capacidad de parar la alternativa? Esa es mi crítica siempre de fondo, que nosotros, cuando no nos gusta algo, decimos que está mal, pero ¿dónde está nuestra capacidad de primero ir a meternos a pelear ahí, que ha sido el sello histórico del Centro de Derecha Universitaria, ir a pelear donde las papas queman, a meterse en la elección de la Federación de Estudiantes de Chile, que es una cuestión extremadamente ideologizada de izquierda, pero ¿dónde están nuestros Pero hay una diferencia. Pero hay una diferencia, Francisco, que la Universidad de Chile no es una opción privada de universidad, es una universidad en la cual mis impuestos se van. Y no entiendo por qué quienes toman las decisiones son un grupo colegiado muy sectario. ¿No hay aporte del Estado? Bien. Hay aportes del Estado, sí, evidentemente. La educación en general, amigos, no es pública. Nada. Toda la educación es pública. Toda. Sí, pero la Universidad de Chile le pertenece al Estado, es distinto. Sí. La Universidad Adolfo Ibáñez le pertenece a su dueño y que seguramente es un grupo económico, no sé quién será, pero la Universidad de Chile le pertenece a Chile. Y así como cuando uno dice que necesitamos más democracia, que la Universidad de Chile tiene que estar al servicio de Chile, no puede ser que existan mafias internas o grupos
grupos internos que dan preferencias por ideología, ¿cachai? Que no importa la calidad de un profesor, importa su tendencia política, no importa su visión de la excelencia universitaria, importa por quién vota o por qué en qué partido participa. Cuando, por ejemplo, vimos que Beatriz Sánchez entró después de su candidatura inmediatamente a dar clases al ICI, que es el Instituto de Comunicaciones, vemos que hay un problema, No puede ser que alguien tenga la puerta ancha y alguien tenga que entrar por la ventana. No puede ser que para que un profesor que es de derecha participe y pueda entrar a ser profe titular de la U tenga que tener un perfil político bajo y tenga que simplemente dedicarse a la academia. En cambio, un profesor de izquierda puede ser abiertamente una figura política y puede dedicarse al activismo político de manera permanente y casi profesional, y al mismo tiempo servirse de la universidad, puesto que no tiene un costo y no va a sufrir ningún tipo de discriminación dentro de la universidad. En cambio, pasa distinto cuando eres un profe de otra tendencia. Tenés que dedicarte solamente a la academia y no meterte en otros temas. Y eso lo vemos mucho en la Universidad de Chile, donde hay profesores que tienen tendencia de derecha y centro derecha, pero que no se dedican a la política precisamente por eso, por no tener problemas. Y esto pasa en muchas universidades. Yo he conocido casos en la Universidad de Playa Ancha, donde hay profes que derechamente les dijeron: si tú sigues, te vas. Si tú sigues opinando en Twitter, pues, en cuestiones ya ridículas, simplemente dando tu opinión privada, te vas y te echamos y te eliminamos del claustro y vamos a buscar la forma, y se lo dicen de manera privada y súper honesta. Cuando pasa eso en universidades del Estado, es un problema. Y eso creo yo a lo que iba Diego. Y eso va en la administración de las universidades, en cómo se toman las decisiones, que finalmente no son democráticas. A Vivaldi lo elige un grupito cerrado de personas, que son todos amigos probablemente, donde la mayoría de los votos vienen de la facultad donde él estudió, que es la de medicina, porque tiene más funcionarios, más profesores. Y eso no está bien porque no representa el sentir del país. Ahí yo creo que se debería aplicar quizá alguna fórmula un poco más democrática para ciertas universidades que son, como digo, las que son de propiedad del Estado. Porque oye, para ir cerrando el tema, ¿saben ustedes cuánto gana, por ejemplo, Ennio Vivaldi? Estoy aquí en la página de Transparente de la Universidad de Chile. Más que yo. ¿5 palitos? Estoy seguro. Más que yo. Total, más que todos nosotros juntos. 10.619.858 pesos. Con descuentos le queda en líquido 7.638.100 pesos. Un sueldo regular. Anda por ahí con un ministro de Estado. Pero un ministro de Estado tiene legitimidad democrática. A Vivaldi lo eligieron los amigazos. A un ministro no lo eligió nadie. Lo eligió el presidente. Que lo eligió, tiene legitimidad democrática. El presidente es electo por el pueblo y él tiene legitimidad democrática para armar su equipo. Pero un rector de universidad pública lo eligen los amigos con los que ha hecho academia durante toda su vida. Y academia, ni siquiera academia, digamos ya activismo.